Bueno, estoy muy contento de estar aquí con el doctor Karim Silgisesim. Es una de las personas con más experiencia, no solo de ginecología y obstetricia, sino también en colposcopía, reemplazo hormonal y virus de papiloma humano. Y hoy le quise hacer unas preguntas que pues, de repente todos tenemos al respecto del virus, que ha tomado pues ahora con más auge o importancia, virus que tiene con nosotros muchísimos años, ¿verdad? Sí, la importancia del virus empezó realmente a principios de los 80, cuando se demostró la relación con el cáncer cervicuterino. Es de los pocos cánceres, estoy hablando con el experto en cáncer en México además, en el que se sabe la causa del cáncer del cuello de la matriz, el cervicuterino. Más o menos en los 80 se identificaron virus del papiloma humano de cierto tipo y se correlacionan estudios histopatológicos con el cáncer cervicuterino. Entonces, ahora se sabe que la importancia de este virus es porque es precursor de múltiples cánceres, no nada más del cervicuterino. Ok, y una pregunta que es como que me hacen mucho, ¿no? ¿El virus se cura? ¿El virus de papiloma humano se cura? Tu pregunta es buenísima. Muchas personas nos los preguntan. Bueno, doctor, tengo el virus, ¿se cura? Se pensaba que íbamos a vivir con el virus de por vida y que mientras no estuviera activo, el virus no te iba a causar ningún problema. Ahora con los estudios nuevos de biología molecular, con la PCR, en donde podemos checar el DNA de la célula huésped, de la célula de la paciente, hemos visto que con un tratamiento adecuado muchos virus desaparecen. Entonces, la respuesta es sí se cura el virus. Pueden desaparecer incluso virus de alto riesgo en pacientes bien tratados. Ok. ¿Cómo se contrae? O sea, ¿el condón es suficiente? Se contrae principalmente en 99% por relaciones sexuales. Hay un pequeño porcentaje de mujeres o de hombres que pueden contraerlo por otras vías, que son vías no sexuales. Por ejemplo, el intercambio de pantaletas en las adolescentes cuando están en internados, por espejos contaminados. La vía materno-fetal está súper demostrada, pero en el 99% yo te diría, de los casos que manejamos actualmente es por contacto sexual. Entonces el bebé se puede contagiar aparte de lo del canal del parto, o sea, al nacer, en la lactancia. Definitivamente no únicamente por el canal del parto, o sea, también por líquido amniótico y por supuesto que también con la lactancia, pero no es tan frecuente. Y esa pregunta ya la tenemos adelante, pero ya que estamos tocando ese tema, o sea, tú una paciente que tiene virus de papiloma humano activo, no le recomiendas tener un parto. Si es activo, y el comentario es muy bueno, por supuesto que no. Y sobre todo si es activo y es un virus de bajo riesgo que se manifiesta como condilomas. El condiloma es una lesión de tipo papilomatosa que aparece en la vagina, en donde el bebé al pasar por el canal del parto se puede contaminar. Entonces, si hay condilomas, se llaman condilomas acuminados, por supuesto es mejor recomendar una cesárea. Estos condilomas son como, ¿de qué están formados? Son como verrugas. Son verrugas, son como imágenes de coliflor como tal, que se presentan generalmente en vulva, en vagina, en cuello, pueden aparecer en ano, pueden aparecer en boca, en labio, y eso está hablando de que el virus está activo. Luego yo creo que vamos a platicar de virus de alto riesgo congénito y de virus de bajo riesgo, ¿no? Estos condilomas, el problema es el trauma que producen a la paciente, porque se manifiestan con tumoraciones que pueden ir creciendo hasta obstruir el canal del parto. Ok. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad? El diagnóstico de la enfermedad lo puedes hacer por clínicamente, por ejemplo, estos condilomas, la paciente los toca, los ve, asiste al ginecólogo y te dice, tienes una infección por virus del papiloma humano, es un condiloma genital.
Cuando clínicamente no se manifiesta, se puede hacer, antes que nada, por la historia clínica. Vamos a hablar de factores de riesgo para tener papilomavirus. Luego, por la exploración física, se puede hacer por medio de una citología cérvico-vaginal. La citología ahorita la estamos haciendo ya con una técnica más fácil de identificar el virus. Si sale positiva, puedes hacer una colposcopía en el cual es ver bajo visión microscópica directamente el epitelio del cuello, la vagina y la vulva, y ver si hay cambios ocasionados por el virus. Y últimamente lo estamos haciendo por captación de DNA viral por medio de PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Es la misma técnica que se usó en el 2020 para identificar el COVID-19. Entonces haces una toma en el cuello, la mandas a analizar a un laboratorio especializado de biología molecular y te dicen si ese cuello, si esas células del cuello de la paciente tiene o no tiene en el DNA de ella virus del papiloma. Y si lo tiene, ver si son de alto riesgo o de bajo riesgo. Ahí entrando en los que son de alto riesgo y de bajo riesgo, ¿a qué se refiere? O sea, como cuántos tipos hay y cuáles se dividen en bajo riesgo y cuáles en alto riesgo. Sí. Fíjate que cuando empezamos a ver virus del papiloma en los 80s, yo estaba en Gineco 4, el Hospital Luis Castelazo Ayala, y teníamos la clínica de colposcopía y nos mandaban de todas partes para hacer colposcopía porque ya no se tomaban biopsias como antes, que era al azar, sino ahora eran biopsias dirigidas. Teníamos veintitantos virus reconocidos en los 80s. Luego fue incrementándose 60, luego 100. Ahorita tenemos más de 264. De estos virus, del virus del papiloma, hay unos que son oncogénicamente importantes. Oncogénicamente importantes significa que están más relacionados con el cáncer. Cáncer de todo lo que ya mencioné, cervicuterino, vulvar, vaginal, anal, de laringe, etc. Esos virus de alto riesgo actualmente son 19 tipos bien reconocidos. Los más importantes son 16 y 18. Y los de bajo riesgo son el resto de los demás virus. Por ejemplo, los que causan el condiloma son el 6, el 11 principalmente. Entonces, los virus de alto riesgo son alto riesgo oncogénicos, son los que están relacionados con cáncer. Y los de bajo riesgo no están tan relacionados con cáncer. Eso es a lo que se refiere. ¿Sí me explico? Sí, muy bien. ¿Y puedo tener los dos? O sea, ¿puedo tener virus de papiloma oncogénico y no oncogénico, o sea, de alto riesgo y de bajo riesgo al mismo tiempo? Fíjate que al principio de todo esto, lo clásico era ver un virus, decías es de alto riesgo o de bajo riesgo. A través del tiempo y con toda la apertura sexual que hay en la actualidad, desgraciadamente estamos viendo hasta 4 o 5 virus en una misma paciente. Varios de bajo riesgo y muchas pacientes con virus de alto riesgo, pero varios en una sola célula. Entonces sí puedes encontrarte hasta 5 o 6 tipos diferentes. Oye, este virus ahora, pues, más adolescentes sabemos que lo tienen. ¿Qué pasa con los adolescentes? Excelente. Fíjate qué bueno que abordas el tema de los adolescentes, porque actualmente el inicio de las relaciones sexuales en las adolescentes es más temprano. Acabamos de presentar una plática donde daba yo una estadística que a los 14 años en el mundo, el 10% de los adolescentes ya tuvieron relaciones sexuales. Y va increciendo, pero a los 19 años, el 95% de los adolescentes estudiados ya tuvieron relaciones sexuales. Entonces, el epitelio del adolescente, el epitelio del cuello de la matriz cervical es un epitelio todavía inmaduro. Y es como una esponja que puede adquirir enfermedades de transmisión sexual muy fácilmente. El papiloma virus en la adolescente es muy, muy, muy frecuente. Y dentro de los factores de riesgo que vamos a mencionar, el número 1 es edad temprano en el inicio de las relaciones sexuales.
La cosa está es que inician muy tempranamente relaciones sexuales y como son adolescentes y piensan muchas adolescentes que cada novio que tienen es tener relaciones sexuales. El segundo factor de riesgo más importante para el adolescente es el número de compañeros sexuales. Entonces, vemos que que los adolescentes sí son monógamas, son muy fieles, pero cambian de novio 2 o 3 veces al año. Y tienen 2 o 3 parejas sexuales diferentes al año. Entonces, es muy frecuente en las adolescentes. Hay un estudio que demostró que hasta el 70% de las adolescentes con relaciones sexuales van a tener virus del papiloma. Hay otro estudio en donde demuestra que de cada 10, 8 pueden tener papilomavirus en adolescentes. Pero la buena noticia es que en la adolescencia el manejo es diferente. No es igual que la persona adulta. Si quieres lo platicamos después cuando hablemos de manejo. Ok. ¿Y qué otros factores de riesgo, aparte de esto de las relaciones sexuales, hay para tener virus de papiloma? Entonces, independientemente del adolescente, edad temprano en el inicio de las relaciones sexuales, múltiples parejas sexuales, el fumar, el tabaquismo, es un factor de alto riesgo demostradísimo. La multiparidad, el bajo nivel socioeconómico, y algo que menciono mucho cuando me invitan a dar pláticas es el factor masculino de alto riesgo. Y con esto no quiero inquietar a nadie, por supuesto, pero si una mujer es monógama, tiene únicamente a su pareja y es fiel con su pareja, pero la pareja es no tan fiel y tiene múltiples contactos sexuales, por ese simple hecho, la mujer es de alto riesgo para tener papiloma cervicuterino y cáncer cervicuterino. Está bien demostrado. Se llama factor masculino de alto riesgo para el cáncer cervicuterino. Y bueno, está bien demostrado. Los múltiples partos, la alimentación, o sea, hay muchísimos factores de riesgo. Y lo de los partos, no entiendo cuál sería el mecanismo, porque ¿por qué es un factor de riesgo? Pero no me refiero a los múltiples partos, sino a la multiparidad, a las mujeres que tienen muchos embarazos. Ah, ya, ok. Oye, aquí un tema muy importante, ¿no? Las vacunas en virus de papiloma humano. ¿Cuántas hay? ¿Cuáles recomiendas? ¿Cuáles usas con tus pacientes? Uh-huh. Las vacunas ya es un hecho aceptado en todo el mundo. Tenemos más de 20 años con las vacunas. Investigación ahora ya es algo real. Inicialmente salieron 2 marcas diferentes. Una que te protegía contra 2 tipos nada más y la otra contra 4 tipos. Desde hace varios años en Estados Unidos y en Europa salió la vacuna que te protege contra 9 tipos diferentes, se llama la nonavalente. Afortunadamente, a partir de este año ya llegó a México, después de muchas luchas y están insistiendo que por qué no la teníamos. Yo recomiendo ampliamente la vacuna a partir de los 9 años de edad y por supuesto la última, que es la nonavalente. Se llama Gardasil 9 y es la que yo he puesto y seguiré poniendo hasta este momento, ¿no? Y una paciente que tiene condilomas, ¿le sirve de algo ponerse la vacuna? Por supuesto, por supuesto. Inicialmente, para poner la vacuna, tenías que demostrar que la paciente no había estado en contacto con el papiloma. Y esto ya se descartó. Incluso las que han tenido papiloma de alto riesgo se deben de vacunar porque los virus de alto riesgo están creciendo, creciendo, creciendo y mientras más protegidas estás es mejor. No únicamente hay que vacunar a las mujeres, hay que vacunar también a los hombres, a los niños, después de los 9 años de edad. ¿Por qué? Porque la respuesta inmunológica es más rápida, más pronta, más fuerte. Y alguien que no sabe que tiene virus, ¿no? Una persona que se la quiere poner por prevención, ¿se podría? Es que la vacuna es para prevenir nada más, no es curativa. Entonces, aunque tengas virus o no hayas iniciado relaciones sexuales, te la tienes que poner.
Eso es importantísimo porque es la única forma que tenemos, y no los países como México, que todavía el índice de cáncer cervical es alto, de bajarle la incidencia. Claro, aparte de la educación sexual, ¿no? Pero la vacuna sí es muy importante y yo la recomiendo. Ok. ¿Cuál es el mecanismo por el cual el virus de papiloma humano causa cáncer? O sea, ¿qué le hace a las células? ¿Cómo es que las lastima? ¿Cómo es que...? Te lo voy a tratar de simplificar. El virus entra al epitelio, o sea, a las capas del cervix. Acuérdate que hay 4 capas. Eh, no sé si la capa basal, la parabasal, la intermedia y la superficial. Entonces el virus entra inicialmente, empieza a invadir las capas, se empieza a duplicar o se empieza a reproducirse dentro del DNA, pero va atravesando las capas de tal forma que cuando llega a la capa más inferior, que es la capa basal, y lo atraviesa, entonces ahí ya se produce el cáncer cervical. Inicialmente es in situ y posteriormente puede ser invasivo. Hay in situ, hay microinvasor y hay invasión. Pero es por reproducción viral. Y, y esto lleva tiempo, afortunadamente. Entonces, podemos detectar a las pacientes de alto riesgo 10 años antes de que puedan tener esta replicación viral tan importante y atravesar las capas del epitelio, ¿no? Ok. Una pregunta muy frecuente. ¿Virus de papiloma humano puede producir cáncer de pene? No, fíjate que no tan solo cáncer de pene, puede producir cáncer de pene, cáncer de laringe, cáncer de estómago. En pacientes homosexuales, el cáncer de ano es frecuente en aquellos pacientes que tienen virus del papiloma. El papiloma está relacionado en todos los cánceres que son mucotróficos, que tienen mucosa, que tienen tejido glandular. Ya no nada más es del cuello de la matriz. Los urólogos tienen que estar muy al pendiente, los oncólogos, por supuesto que los ginecólogos. Cuando una paciente llega con lesiones importantes, yo sugiero siempre revisar a la pareja sexual. Ok. ¿Cómo se comporta el virus en los hombres? O sea, no, es que muchos de los hombres tienen virus de papiloma humano y no lo saben. Ujú. ¿Es menos sintomático? ¿Qué es lo que pasa en los hombres? Es menos sintomático, aunque sí causa verrugas, ¿eh? Y son verrugas en el pene, principalmente en el surco balano prepucial, en donde está el prepucio, para las personas que nos están escuchando. Salen continuadas y te das cuenta, bueno, pues que es una infección que está activa en ese momento. Y lo primero que se tiene que hacer es decirle 0 contacto sexual y resolver este problema. Por otra parte, lo que me preguntan, muchos no lo saben. Y la pareja llega con virus del papiloma manifiesto. Le hacemos el estudio al hombre y no vemos nada. Desde Hans Krebs, te estoy hablando desde el 86, 88, luego 92, les hacíamos una peniscopía a las parejas, a los hombres, poníamos ácido acético, los veíamos con el microscopio y se veíamos lesiones blancas o se llaman acetoblancas, las tratábamos y se las quemábamos y era una crisis, man. Ya Hans Krebs, que es el que primero que estudió al varón, demostró que les va igual a las mujeres si tratas a las parejas o no, mientras no tengan lesiones activas. Entonces, el criterio actual, al menos mío, y lo aclaro, es que si yo veo a la pareja de una mujer con lesiones de papilomavirus, le hago peniscopía, lo reviso muy bien, le reviso el escroto, el prepucio, el pene en forma completo, y no tiene lesiones activas, yo sugiero no tratarlo y mantenerlo en observación. Hay urólogos que les hacen incluso cistoscopías, raspado uretral, las mandan a DNA, pero lo que se ha demostrado es que les va igual a las parejas, ¿eh? Ok. Si estoy contagiado de VPH, ¿es un hecho que mi pareja sexual tiene virus de papiloma humano?
Muy buena tu pregunta y es algo que causa mucho temor. Oye, pues yo tengo papiloma, voy a infectar a mi pareja. Mira, la enfermedad por virus del papiloma es una enfermedad principalmente de orden inmunológico. Tu pareja puede tener virus del papiloma, tenerlo en etapa latente, que es lo más frecuente, y a ti no pasarte nada. Todo depende de tu sistema inmunológico. Sistema inmunológico es el sistema de defensas de tu propio organismo. Yo les comento a las señoras y a las parejas que tú puedes ir al cine, estás viendo una película con tu pareja y el de atrás estornuda y a ti te puede dar neumonía y a tu pareja nada. Todo depende del sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, la respuesta es no necesariamente te tiene que dar papillomavirus. O sea, hay un dato muy que te quiero mencionar. En una estadística reciente se demostró que de cada 10 mujeres o hombres, 8 han estado en contacto con papilomavirus. Fíjate, es una enfermedad muy frecuente y bueno, no hay que tenerle miedo, porque sí está sobretratada y también hay que cuidar mucho el aspecto del sobretratamiento, de no ser tan activos, tan agresivos. Los tratamientos conservadores ahorita son muy importantes. Pero Y vamos a platicar después de sí, eso, ¿no? sabemos que, o sea, el virus, hay algunos de los virus de papiloma humano que causan cáncer. Y una cosa que pasa a muchos pacientes que desarrollaron cáncer cervicuterino y me dicen, oye, doctor, pero mis estudios de Papá Nicolau de los últimos 10 años han salido normales. Entonces, ¿de dónde sale que ahora tengo el cáncer si yo hace un año estaba bien? Franco, yo te agradezco que me hayas hecho esta pregunta. Y no teníamos nada preparado porque le pedí a Franco que prefería que las dudas que él tuviera como oncólogo y como ser humano y pareja. Desgraciadamente el Papa Nicolau, y no me gusta hacer lo que he hecho, pero yo di una plática de por qué tantos falsos negativos en el Papa Nicolau. Es una realidad. El Papa Nicolau per se, como es, en los mejores hospitales del mundo, en las mejores clínicas, con los mejores ginecólogos, tiene muchísimos falsos negativos. Hay estadísticas que reportan hasta el 50% de falsos negativos. Estoy hablando para papilomavirus. Entonces, es como si llega tu paciente y te echas un volado. Tú sí tienes papiloma, tú no, haciéndoles el Papa Nicolau. ¿Y de qué depende esto? Desde el momento, en qué momento está la paciente de salud vaginal o cervical, si no tiene infecciones, de quién pone el espejo, de quién toma la muestra, de cómo fijas la muestra, de quién transporta la muestra, de quién interpreta la muestra. Y por eso hay muchísimos falsos negativos del Papa Nicolau. Yo personalmente, antes del DNA, del virus, de estudiar la PCR, les hacía Papa Nicolau y colposcopía, porque el Papa Nicolau no me daba confianza para descartar virus del papiloma. O sea que tú, bueno, yo sé que tú seas un experto, a todos los pacientes les haces Papá Nicolau y colposcopía, ¿es correcto? Sí. ¿Tú lo recomiendas que sea la conducta para todas las mujeres? O sea, las que se van a hacer su Papá Nicolau nada más una vez al año, lo ideal sería que se hicieran una colposcopía también. Es el mismo estudio. Las normas internacionales del American College y de patología cervical no lo recomiendan, pero si viene tu paciente y la tienes en posición ginecológica y ya tienes el espejo y haces colposcopía y tienes experiencia en colposcopía y te vas a tardar 4 o 5 minutos en hacerlo, yo sí se las hago. Aunque repito, las normas internacionales no dicen Papa Nicolau y colposcopía todas, sino que dicen Papa Nicolau si sale mal a colposcopía y si sale mal la colposcopía a biopsia. O sea, hay todo un protocolo, ¿no? Pero personalmente, si me preguntas, yo sí se los hago. Últimamente estoy haciendo DNA, o sea, el estudio del DNA cervical para ver si tienen o no tienen, aunque estén asintomáticas. Pero si lo tienen, ya sé que tengo que estar más al pendiente. ¿Ese estudio de DNA viral es caro? O sea, ¿es accesible? Muy accesible, ya lo están haciendo en muchos laboratorios en México.
Y no es caro, ¿eh? ¿Cómo les das el seguimiento a tus pacientes que tienen virus de papiloma humano? Dependiendo de qué grado de lesión tengan, porque vamos a hablar de las lesiones. Hay lesiones ya de alto grado y lesiones de bajo grado. Si son de alto grado, el seguimiento es continuo hasta resolverles el problema. Y las de bajo grado yo las veo una vez cada 6 meses más o menos, con todo el protocolo. Ya que los sacaste, ¿cómo es esta diferencia entre las de bajo grado y de alto grado? Una vez que ya hiciste el diagnóstico de papiloma, haces una colposcopía y si hay lesión, puedes tomar una biopsia. La biopsia, el patólogo te va a reportar, esta es una displasia, o sea, una alteración celular leve con un asociado a virus del papiloma. Entonces, ahí hablas de una lesión de bajo grado, es la nueva clasificación que se llama de Bethesda. O te pueden reportar, esta lesión ya es una displasia severa. Esta mujer puede tener cáncer en meses o en semanas. Tiene usted que manejarla y manejarla diferente. Asociado, por ejemplo, a virus 16, 18, entonces ahí el tratamiento ya es actino, ¿no? Entonces ahí el seguimiento es muchísimo más frecuente ya. Oye, para virus de papiloma humano se ha usado mucho cirugía, ¿no? Hacer conos, retirar parte del cérvix, ese tratamiento. Actualmente, ¿cómo es el tratamiento de estas lesiones que son de alto grado, ¿no? Que se pueden volver cáncer? Si la lesión es de alto grado, la paciente es de alto riesgo también, riesgo grado, y la colposcopía demuestra que hay una lesión de alto grado confirmada con biopsia, el tratamiento ideal en una paciente adulta es hacer la conización. La conización es cortar el cuello y diagnosticar exactamente en qué etapa está. La buena noticia es que el cono puede ser diagnóstico, final y terapéutico. En la mayoría de las veces resuelves el problema con el cono, quitas la lesión. Solo en lesiones de alto grado. Esto es muy importante porque está sobretratado el papiloma de Zanet. Hay lesiones de bajo grado que les cortan el cuello a personas muy jóvenes que todavía no han tenido paridad satisfecha y es un problemón con los embarazos. Tener mucho cuidado con el tratamiento, procurar ser lo más conservadores posible. Oye, en virus de papiloma humano, si las vacunas previenen el cáncer, pues es posible que este sea la solución a que se acabe el cáncer cervicuterino algún día en el mundo. Estoy convencido que sí, por lo menos a que disminuya considerablemente. Estoy convencidísimo, ya en países desarrollados el cáncer cervicouterino es rarísimo. Desgraciadamente en los países subdesarrollados donde la vacuna no llega a todos, pues es un problema de salud pública y tú lo sabes. Sí, terrible. ¿Crees, o sea, qué le recomendarías tú a los adolescentes para que tengan menos riesgo de morirse por cáncer cervicouterino? Bueno, es muy difícil que el adolescente, si no se trata claro y si no se corrige, se pueda morir de cáncer cervicouterino. Porque afortunadamente en el adolescente la enfermedad se autolimita. Hasta en el 99%, te podría decir, de los adolescentes, en cierto momento cuando ya disminuyeron su actividad sexual, el número de parejas, cuando corrigen esos aspectos de alto riesgo, el virus se autolimita y desaparece. Esta es la maravilla del adolescente. Por eso al adolescente no hay que tratarlo activamente, nomás hay que estarlo observando, cambiar sus hábitos, cambiar sus costumbres, pedirles que la relación sea monógama, que tengan una pareja confiable. Pero en el adolescente hay que tener mucho cuidado con el manejo y tratamiento. Generalmente yo no les hago nada, solo observación. ¿Cómo nos protegemos del virus del papiloma humano? ¿Qué podemos hacer? Sabemos que hay factores de riesgo, pero ¿cómo nos protegemos? Perfecto. Y me comentaste sobre el condón. Y el de condón, suficiente. con el condón te protege realmente. Es
es algo que todo el mundo te pregunta. Oiga, pero tengo relaciones con preservativo, con condón, ¿es suficiente? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque esta lesión se produce piel a piel, principalmente por lesiones de heridas o traumatismos que la paciente pueda tener. Y el condón te protege únicamente el pene y la base del pene, pero no el pubis, que es la parte superior en donde está el pene, no te protege el periné, no te protege el ano. Entonces el condón es mejor usarlo, por supuesto, pero no te protege al 100%. Los anticonceptivos orales, el dispositivo, todo eso tampoco. Y la única forma de protegerse es con la educación sexual. Relaciones sexuales monógamas, tener una responsabilidad mutua. Yo les digo, cuando compartes tu sexualidad, que por cierto, cuando la compartes con la persona ideal, es un privilegio sentir lo que siente el ser humano. Que por lo menos es que no la compartimos muchas veces con la persona ideal a ti. Y un pequeño comercial de Karin que le digo siempre a los adolescentes. La persona ideal es la que tiene tus mismos principios morales, tu misma cultura, tu misma educación y sobre todo, ¿qué sigue de una relación sexual? ¿No? Formar un noviazgo, un matrimonio, una familia, esa es la base de la sociedad. Cuando se parezca a ti, tu pareja sexual en cultura y educación, principios morales y fortaleza espiritual, yo pienso que puedes compartir tu sexualidad. Pero si falla algo de esto, hay que valorarlo varias veces. Compartir tu sexualidad es compartir tu vida como está ahorita el papilomavirus. Entonces, insistir muchísimo en sexo seguro. Pero el condón no te protege al 100%. Ese es el problema. Tienes que ser muy, muy selectivo y esto es para las adolescentes. Oye, y para las infecciones virales en general, ¿tú recomiendas algún suplemento? Así eso está demostradísimo, los suplementos alimenticios. Y ahorita estamos en una etapa muy actual del manejo local, cambiando el patrón de defensa local. Estamos dando geles que te estimulan las defensas locales. Eso asociado a una buena alimentación, a dejar el cigarro, a dejar el estrés, han ayudado muchísimo. Oye, y hay para personas que tienen virus de papiloma humano, que pues es muy de repente traumático, no han vivido esto solos o solas, em, ¿tú qué recomiendas? ¿Que busquen un apoyo también emocional, más allá del apoyo médico? ¿Qué sugerirías? Sí. Lo que sugiero es que el que vaya a manejar el papiloma tenga un amplio conocimiento de esto y no angustie más a la paciente, sino que trate de explicarle que la mayoría de las veces se puede resolver por sí solo, mejorando tu nutrición, los factores que te mencioné de la vagina, del cuello, modificando la flora bacteriana del cerebro, ya está demostrado esto. E insistir que no hay culpables. No hay culpables porque luego piensan que la última pareja es la que les transmitió el papiloma. Y son matrimonios que, que se acaban de casar y se echan la culpa y llegan con muchísimos proyectos. Entonces, lo más importante es que el ginecólogo les explique, número uno, no hay culpables, número dos, se cura, y tres, no te va a pasar nada. Ya está detectado, es una enfermedad tan frecuente que no pasa nada. ¿Sí? El problema del papilomavirus es que agarró un boom terrible. Eh, las mujeres, los hombres se asustaron muchísimo con el papiloma porque piensan que a todas les va a dar cáncer. Y en realidad no es así. Yo creo que el apoyo emocional lo tiene que dar el médico de contacto, puede ser el médico familiar, el oncólogo, el urólogo y sobre todo el ginecólogo, ¿no? Explicarles que definitivamente no hay culpables y que, bueno, modificando ciertas cosas esto se va a solucionar, ¿no? Karim, pues no sabes cuánto te agradezco. Te agradezco todas tus enseñanzas.
Creo que tocamos puntos bien importantes. Yo me llevo mucho de que eh, hay que vacunar a nuestros hijos, ¿no? Después de los 9 años, mientras más chicos, mejor. A los 9, A los, de los 9 para adelante. O sea, puedes vacunar hasta adultos de 40, 45 años. O sea, no pasa nada. La vacuna es para todos. Pero mientras más temprano es mejor. bueno, pues ya ven que no. Sí, sí se puede curar. Hay que ponerse en manos de expertos y sobre todo saber si el virus que tenemos nos puede producir cáncer y poder identificarlo y tratarlo a tiempo, porque como bien dice Karim, ¿no? Si se hace un estudio, una colposcopía, se detecta cuando el virus está apenas empezando a hacer alguna lesión, es cuando se puede tratar y pues resolverlo por completo. Sí. Hay tratamientos que son muy agresivos, pero la mayoría son conservadores. Se pueden hacer en el consultorio, incluso desde una electrofluoración hasta una crioterapia, que es una congelación del cuello, y resuelves el 90% de las lesiones. ¿Ya? Ahora, el criterio actual es que las lesiones de bajo grado, obsérvalas, porque muchas veces sí se resuelven con medicamentos locales como los que te mencioné, que estimulan el crecimiento inmunológico, o con tratamiento local, pero ser agresivos, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en aquellas mujeres que no han tenido bebés, porque luego la complicación es el parto antes del término, el pretérmino. Y estamos viendo partos a los 7 meses, 7 meses y medio, 8, porque el cuello ya no es suficiente, ¿no? Oye, y algo que se me pasó preguntarte, o sea, en virus de papiloma humano hay veces que a las pacientes les dicen que lo mejor es hacerle una histerectomía, o sea, quitarle el útero, sobre todo cuando ya tuvieron hijos, ¿qué opinas de eso? Eh, Un defini- tratamiento así. definitivamente el tratamiento radical con histerectomía, yo creo que en 40 años de ginecólogo que tengo, no he hecho una por virus del papiloma. No está justificado porque los tratamientos son locales principalmente. Y está justificado cuando el oncólogo ya interviene, que si ya hay una invasión, ya no es una microinvasión, sino una invasión un poquito más tardía y podría resolverlo. O cuando hay una patología, una enfermedad asociada. Por ejemplo, fibromas uterinos, sangrados anormales o lesiones de cualquier otro tipo. Pero per se, por virus del papiloma, se me hace demasiado agresivo y no está justificado. Y las pacientes que tienen virus de papiloma humano en la lengua, con qué especialista deben de ir? Que tienen papilomas en la lengua. Pueden ir con el especialista que ellas tienen porque el manejo es igual, es quitárselas. Puede ser con cirugía, puede ser con radiofrecuencia, puede ser por láser. Entonces, no hay problema. ¿Eh? Alguien que tenga idea de lo que es el papiloma, ¿no? Sí, porque también hay cáncer de lengua por papiloma, lo hemos De visto. todos. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias a ustedes. Producción Trending.